capítulo 12. Hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos y específicamente de este capítulo. Y vamos a dar lectura a los versículos 13 al 17. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Marcos 12, versos 13 al 17. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Julián era un emperador incrédulo. Era un apóstata, un hombre malo y un idólatra. Y sin embargo, los cristianos servían como soldados bajo aquel emperador incrédulo. Cuando la causa de Cristo estaba implicada, no reconocían otro comandante que aquel que estaba en el cielo. Cuando el emperador deseaba que adoraran a los ídolos y les quemaran incienso, ellos, los soldados, preferían honrar a Dios antes que a él. Pero cuando él decía: preparados para la batalla, marchar contra esa nación, ellos le obedecían. Esta es una cita que hizo Agustín de Hipona acerca de lo que él pudo ver de los soldados cristianos en la época en la que él, como cristiano pero obispo, es decir, siendo soldado de Jesús, pudo ver cómo los soldados cristianos del emperador cumplían la voluntad de Dios cuando era necesario hacerlo, en las dos vías en las que somos llamados a cumplirla. Por un lado, a obedecerlo a él de manera absoluta, es decir, sin poner absolutamente nada o a nadie al lado o por encima de él, y también cuando ellos tenían que cumplir la voluntad de aquel al que servían y al cual llamaban emperador. Y esta ilustración entonces va a ayudarnos a entender lo que acabamos de leer en Marcos 12, 13 al 17, porque no solamente fue lo que pudo ver Agustín con sus hermanos cristianos sirviendo como soldados al emperador, sino también lo que pudo ver Jesús como hijo de Dios mientras estuvo como un hombre aquí en la tierra. La enseñanza de esta mañana yo la he titulado: la respuesta de Jesús frente al pago de impuestos. La respuesta de Jesús frente al pago de impuestos. Y ese título está sustentado en esos versículos 13 al 17 del capítulo 12 de Marcos. La enseñanza la vamos a ver en dos puntos. El primer punto yo lo he denominado una trampa con palabras de engaño. Una trampa con palabras de engaño es el primer punto. Y el segundo punto, una respuesta sorprendente. Una respuesta sorprendente frente a la trampa con palabras de engaño. Dos puntos entonces. Comencemos viendo el primero. Una trampa con palabras de engaño. Y aquí es importante recordar lo que viene sucediendo, lo que Marcos viene relatándonos. Es importante recordar que a partir del versículo 27 del capítulo 11, la autoridad de Jesús como predicador
verdadero, como el verdadero predicador enviado de Dios para los israelitas, y además de eso, como él mismo ha venido presentándose como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, y lo ha hecho de muchas maneras, no solamente a través de la enseñanza, sino también a través de la sanación de enfermos, liberación de endemoniados, está siendo desafiada. No solamente está siendo desafiada, sino que también está siendo desacreditada. Y este conflicto, esta situación que está viviendo Jesús, ahora que se encuentra cerca de su muerte, ahora que se encuentra a tal vez 2 o 3 días a que lo maten, en primera instancia se ve en contra o se ve frente a la autoridad del Sanedrín. Y eso es lo que nos relata el versículo 27 del capítulo 11 de Marcos. La autoridad de Jesús frente a la autoridad del Sanedrín, ambos mutuamente excluyentes y ambos mutuamente desafiantes el uno con el otro. Y Jesús entonces empieza una serie de respuestas frente al cuestionamiento que ha planteado el Sanedrín en contra de su enseñanza y su ministerio, que ahora se está ejerciendo de manera más clara en el templo, porque ese es también el contexto de esto que está pasando, el sitio. Y luego de que él dirige hacia ellos una parábola de juicio, como también estudiamos, ellos han tomado la decisión de retirarse por un tiempo no muy corto, porque parece ser que lo que ocurre aquí en el versículo 13 en adelante ocurre exactamente en el mismo día en el que el Sanedrín estuvo cuestionando a Jesús, pero en horas diferentes. Pero ahora dice el versículo 13 que el Sanedrín ha enviado a algunos de los fariseos y de los herodianos. Fíjense que este grupo, o estos dos grupos, toman la decisión de volverse a encontrar, de volver a estar, entre comillas, en mutuo acuerdo, ahora cuando el ministerio de predicación de Jesús está finalizando. Si usted regresa al capítulo 3, versículo 6 del mismo Evangelio de Marcos, usted va a encontrar que ya los fariseos y los herodianos habían llegado a acuerdos semejantes en contra de Jesús, pero en aquella ocasión fue cuando Jesús estaba iniciando su ministerio de predicación. Así que los enemigos que empezaron en el ministerio de Jesús, ahora que el ministerio de Jesús está terminando, continúan siendo sus enemigos. Y ese es el contexto que que es necesario tener en cuenta para poder entender ese relato del versículo 13 al 17. Ahora, la autoridad de Jesús como el Mesías y como el verdadero predicador para los israelitas está siendo puesta en contra o frente a la autoridad política de lo que en ese momento se conocía como el emperador romano o el César. Ya el Sanedrín vio que su estrategia de ir directamente contra él no funcionó y ahora ha enviado discípulos y otro tipo de personas, aliados de ellos, para que Jesús públicamente se declare en contra del César. Porque esa es la idea central de todo el texto. La pregunta va dirigida a hacer decir cosas a Jesús de manera pública, para que todos aquellos que lo escuchen entiendan o interpreten sus palabras en contra del César. Y por lo tanto tener una oportunidad para atraparlo y matarlo. Y ese es el contexto que viene, y por eso he denominado el primer punto una trampa con palabras de engaño. Así que, ¿por qué trampa? ¿Por qué decimos que lo que está sucediendo a partir del versículo 13 contra Jesús es una trampa? Y vamos al versículo 13, por favor. Ahí al final del versículo dice: para que les sorprendiesen en alguna palabra. Para que les sorprendiesen en alguna palabra. Es decir, los fariseos y los herodianos que han sido enviados, que han sido encomendados por el Sanedrín, tienen un solo propósito frente a Jesús. Y es sorprender a este Jesús, a este predicador, contrario a ellos, en alguna palabra.
legal o legítima para la intención de matarlo que tienen ellos. Ellos, estos herodianos y estos fariseos, querían encontrar algún comentario en la boca de Jesús que se pudiera interpretar como en contra del poder político del momento, y con ese tener una prueba suficiente para poder arrestarlo y entregarlo a la muerte. Ahora, vaya conmigo a Lucas 20, que es el pasaje paralelo a Marcos 12 en este mismo relato. Lucas capítulo 20. Y lea el versículo 20, por favor, conmigo. Y fíjese que la última parte del versículo 20 también habla de propósito. Y dice lo siguiente: para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Cuál es el propósito de estos fariseos y de estos herodianos? Poder encontrar una razón suficientemente justa de manera pública para entregar a este Jesús que les está destruyendo su negocio religioso. Como Jesús está trayendo pérdidas a la religión oficial de Israel, toca matarlo. Es lo que están pensando desde el Sanedrín hacia abajo. Y todo aquel que se beneficia de este negocio. Pero además de eso, no solamente decimos que es una trampa lo que el relato nos está entregando, debido a lo que ya pudimos leer en ambos versículos 20 de Lucas, del capítulo 20 de Lucas, y 13 del capítulo 12 de Marcos, sino que además de eso, si nosotros nos dirigimos al versículo 15 del capítulo 12 de Marcos, encontramos la respuesta de Jesús diciendo lo siguiente: ¿por qué me tentáis? Frente a la pregunta que han planteado estos fariseos y estos herodianos, Jesús en primera instancia responde con una contrapregunta, la cual podemos leer ahí en Reina Valera: ¿por qué me tentáis? Y pareciera que Jesús estuviera asumiendo que está siendo tentado por el diablo, pero una traducción un poquito más clara y más exacta de lo que Jesús está tratando de decir cuando hace esta pregunta es la siguiente: ¿por qué me tienden trampas? ¿Por qué están intentando tenderme trampas? Jesús es sabio. Jesús no es ingenuo. Todas aquellas personas que quieran encontrar en la personalidad de Jesús ingenuidad frente a la maldad de los hombres, están pensando mal de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Cualquier persona que quiera tomar la personalidad de Jesús o la persona de Jesús para justificar ingenuidad frente a la maldad humana, está interpretando mal al Hijo de Dios. Porque Jesús no es ingenuo frente a estos malhechores. Y por eso les preguntan: ¿por qué me tienden trampas? Pero el asunto importante de poder entender que Jesús no es ingenuo frente a la aparente buena intención de estos fariseos y herodianos, podemos deducirla de dos formas. Primero, los fariseos y los herodianos simplemente están viendo a un hombre, que es el mismo problema que tienen los discípulos hasta ahora con el ministerio de Jesús. Pero el asunto que Jesús siempre plantea cuando las personas que se le acercan presumiendo que solamente Él es un ser humano como ellos, es con sus respuestas. Así que Jesús dice: ¿por qué me tentáis? Es tratando de decirles: ¿ustedes con quién creen que están tratando? ¿Qué es acaso lo que ustedes están presumiendo que yo soy para intentar hacerme creer que ustedes están tratando de ser buenos conmigo? Si ustedes solamente están tratando de verme como un hombre al que pueden engañar con semejantes planteamientos, pues quiero decirles que ese no soy yo. Y por eso Jesús responde de esta manera. En otras palabras, Jesús
no es ingenuo frente a la maldad humana, porque Jesús es Dios. Y Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, nos dice que Dios es el que conoce el corazón humano hasta lo más profundo de su ser, y es tan bien conocido el corazón humano delante de los ojos de Dios, que la conclusión de Dios cuando analiza este corazón de los hombres solamente puede concluir que el corazón humano es engañoso, que el corazón humano tiende hacia el engaño, hacia las trampas, que incluso cuando el hombre intenta ser bueno, intenta producir algo bueno por sí mismo, lo que Dios dice acerca de esa bondad es que parece buena, pero no lo es. Y por eso Jesús los mira fijamente y les dice: ¿por qué intentan ponerme trampas? Yo no soy un hombre como ustedes creen que lo soy. Yo soy Dios. No jueguen conmigo. Pero además de eso, también decimos que Jesús no es ingenuo frente a la maldad humana, porque Él es Dios. Es con Dios mismo que están tratando estos fariseos y estos herodianos, sino que también están tratando con un hombre, pero es un hombre superior a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús entiende bien de dónde está viniendo el cuestionamiento. Él sabe que se han unido dos grupos, los fariseos y los herodianos, conocidos humanamente hablando incluso por él mismo. Y él, reconociendo no solamente a los dos grupos que ahora se unen en contra de él, sino también conociendo sus intereses y sus fundamentos, también plantea la pregunta. Pero fíjense que ahora Jesús, como hombre, dice lo siguiente, versículo 14. Frente a la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué responde Jesús? Versículo 17. Dad al César lo que es del César. Jesús sabe que los fariseos y los herodianos no son amigos de verdad. En el contexto histórico de lo que se conoce de estos dos grupos, los fariseos y los herodianos son grupos con intereses distintos, y escuche esto, mutuamente excluyentes. Nunca fueron amigos, pero resulta que ahora en el templo y frente a Jesús y a la gente que los está escuchando, ¿qué están pareciendo? Están pareciendo que están unidos. Están pareciendo que en su unidad están preocupados frente a la enseñanza de Jesús y su opinión delante del César, delante del emperador. Así que mientras Jesús está escuchando a estos hombres y luego de que los escucha le responde, Jesús pudo haber estado pensando lo siguiente: ¿cómo es que este par de grupos que siempre han estado en desacuerdo entre ellos mismos, ahora resulta que están unidos y están unidos contra mí? ¿De cuándo acá los enemigos se vuelven amigos y se encausan en el mismo tema? Eso nunca ha sucedido humanamente hablando. Cualquier persona que tenga sentido común y que tenga un buen desarrollo de su lógica y del análisis de los hechos que conoce, puede llegar fácilmente a esta conclusión. Así que cuando Jesús dice: ¿por qué me tienden trampas?, Él está ofreciendo esta pregunta, que es una respuesta, porque Él sabe que Él es Dios, pero Él también como hombre conoce a este tipo de personas que lo están cuestionando, que están tratando de hacerlo caer. Aquí hay algo interesante, y es que resulta que los fariseos no estaban a favor del pago de impuestos. Los fariseos cobraban impuestos, pero los impuestos que los fariseos cobraban era para mantener su estatus religioso, no para mantener a Roma.
Así que todo dinero que los judíos tuvieran que pagar para mantener al impuesto romano era dinero que no podía entrar a su grupo religioso y por lo tanto presentaba o representaba pérdidas. Y los fariseos nunca estuvieron de acuerdo con este tipo de impuestos. Sin embargo, los pagaban porque entendían que si no lo hacían los iban a matar. Y Jesús sabe esto. Y por eso no entiende cómo es que ahora son amigos. Pero, además de eso, el otro grupo, que se llama los herodianos, era el partido político de los Herodes, de la dinastía herodiana, y resulta que todos los Herodes frente al imperio romano siempre fueron tributarios del imperio, siempre pudieron mantener su estatus político, su comodidad política delante de los judíos, porque el imperio romano se lo permitió, pero pagándole impuestos, estaban a favor de ¿qué? Estaban a favor del pago. Así que tenemos aquí a un grupo que no está ahí de acuerdo con el pago de impuestos a Roma y a un grupo que está de acuerdo con el pago de impuestos contra Jesús, supuestamente unido contra Jesús. Y por eso Jesús dice, ¿por qué me tentáis? En el versículo 15, ¿por qué Jesús está entendiendo claramente que la pregunta que ellos plantean públicamente es una trampa? Porque Él sabe que ellos no son amigos. Lo que pasa es que juntos son enemigos de Él. Eso es lo que está pasando. Ellos quieren poner a Jesús en contra del César. Ellos quieren decirle públicamente a todos los israelitas que este maestro que están siguiendo y que está permitiendo que su religión empiece a decaer, empiece a fallar, principalmente financieramente, está en contra de Roma. ¿Y qué significa estar en contra de Roma? Significa la muerte. Significa provocar al emperador y por lo tanto la muerte para todos sus seguidores. Inteligentes, ¿no? Abejas, diríamos, en Piedecuesta. Pero el asunto es el siguiente. Resulta que esta misma situación también la tuvieron que vivir los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento también fueron rechazados y señalados por grupos políticos impíos de su tiempo, unidos a falsos profetas. La política impía y la falsa profecía siempre va a ocupar el lugar de estar en contra de la verdadera predicación del Evangelio, como Jesús lo experimentó y como en el Antiguo Testamento también lo experimentó un profeta como Jeremías. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas que tuvo que experimentar Jesús como predicador verdadero para los israelitas, ya las habían experimentado los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Dios. Los políticos impíos y los falsos profetas en contra de ellos. Así que la pregunta o la conclusión para nosotros hoy, para la iglesia, será diferente. ¿Acaso la iglesia que viene o que se ha construido luego de la vida de Jesús y de los apóstoles va a tener una experiencia distinta? Por supuesto que no. Y eso lo vimos estudiando estas 2 últimas semanas, el anticristo. La Biblia nos dice que en el fin de los tiempos, en los tiempos en los que ya estamos experimentando, la iglesia va a sufrir la oposición, el oprobio, el insulto, la persecución, tanto de partidos políticos impíos como de falsos profetas. Porque como hemos estudiado antes, si Cristo, siendo perfecto y siendo el verdadero Hijo de Dios, tuvo que experimentar estas cosas en esta vida, en esta tierra, la iglesia no va a ser diferente. Así que, estimada iglesia, no se sorprenda porque un grupo político, impío por supuesto, se oponga a usted.
porque usted empiece a recibir persecución política, como dice de nuestros medios, por causa sencillamente de seguir los principios que la palabra de Dios o que Dios mismo ha establecido para usted. No se sorprenda por eso. Pero al mismo tiempo, no se sorprenda si falsos profetas hacen exactamente las mismas cosas. Jesús tuvo que vivirlas y las estamos viendo en este relato de Marcos 12, 13 al 17. Ahora, resulta que el punto no solamente habla acerca de una trampa, hay una trampa que se está tratando de establecer o que se está tratando de tramar en contra de Jesús, sino que es una trampa con palabras de engaño, que es también lo que vemos en el texto. ¿Y por qué decimos eso? Porque fíjese que el versículo 20, otra vez de Lucas, por favor, vamos a Lucas 20, por favor, que es el pasaje paralelo, no lo olviden. Dice lo siguiente, Lucas 20:20. Y acechándole enviaron espías, escuchen, que se simulasen justos. Y en Marcos 12, versículo 15, nos dice el escritor que Jesús, ¿qué percibió? Hipocresía, teatro. Son palabras de engaño porque son palabras que son expresadas, que son comunicadas de grupos de personas que actúan bien, que simulan justicia, como lo dice Lucas 20. Pero aquí hay algo muy impresionante acerca de lo que la Biblia nos está hablando de las palabras de engaño. Porque según el versículo 14, son palabras de engaño de acuerdo a lo que los escritores ya nos dijeron, ya nos ampliaron, ya nos caracterizaron de las intenciones de estas personas. Sin embargo, en el versículo 14, lea conmigo, Marcos 12:14. Viniendo ellos, los hipócritas, los que simulan justicia, le dijeron, maestro. Primera pregunta, ¿Jesús no era maestro? Jesús era maestro. Así que el asunto es, ¿por qué concluimos que son palabras de engaño? Porque aunque son palabras verdaderas, Jesús era maestro. ¿Y qué le dijeron? Maestro, escuchen, no eran palabras sinceras. No eran palabras con buenas intenciones. Si usted lee todo el versículo 14, absolutamente todo lo que ellos dicen de este maestro es verdad. Pero ¿por qué Jesús en el versículo 15 percibe su hipocresía? Porque él era Dios. Y él sabía que estas personas eran capaces de decir cosas de las cuales no estaban convencidos en lo más profundo de su alma, en lo más profundo de su ser. Y aquí estamos nosotros. Es aquí en donde nos vemos reflejados nosotros frente a estos herodianos y fariseos. Nosotros hemos cometido el mismo pecado, no solamente delante de las personas, sino también delante de Dios. Y quiero que vea conmigo un ejemplo del Antiguo Testamento, con Caín y Abel. ¿Por qué fue que Caín fue rechazado por Dios? ¿Por qué fue que Caín recibió el mismo trato que estos fariseos y estos herodianos están recibiendo ahora de parte de Jesús? No fue porque Caín no obedeciera el mandamiento de presentar ofrenda a Dios. Caín estaba siendo obediente. Caín estaba siguiendo lo que su padre Adán le había enseñado conforme a la adoración. Pero, según el escritor de los Hebreos, Caín obedeció el rito de adoración a Dios sin fe. Y si lo hizo sin fe, entonces lo hizo simulando justicia, siendo un hipócrita. Ese es el punto.
ellos están dirigiéndose a Jesús, que también es Dios, y están reconociendo la grandeza de este hombre delante de ellos, grandeza que es ciertísima por causa de todo lo que él ha demostrado frente a ellos. Pero resulta que mientras reconocen al verdadero Dios con sus palabras, con sus intenciones, lo están rechazando. Y por eso Jesús dice en el versículo 15, ustedes lo que son es hipócritas. Sus palabras están llenas de hipocresía. Pero si no está convencido de que eso es lo que le puede pasar a la iglesia, vaya conmigo a Mateo 6. Por favor, en el Nuevo Testamento. De que el mismo problema el que sufrió Caín puede llegar a sufrir cualquier persona de estos tiempos dentro de la iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 5. Está hablando Jesús, ¿y qué dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. Discípulos, ustedes van a orar. Y cuando ustedes oran, ustedes se expresan, se comunican directamente a Dios. Tengan cuidado de simular justicia con sus oraciones. Pero además de eso, fíjese que más abajo, en el mismo capítulo 6 de Mateo, versículo 7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No. En la comunicación con Dios, en la declaración de lo que Dios es en verdad, no solamente es necesario decir lo que Dios es, de acuerdo a su palabra, sino que además de eso, también es necesario decirlo con sinceridad. También es necesario. De lo contrario, seremos rechazados, como lo fue Caín, como son rechazados todos aquellos que oran como Jesús dice que no se debe orar, y como fueron rechazados estos fariseos y estos herodianos, luego de aparentar justicia con sus palabras delante de Jesús. Y el asunto es el siguiente, que para poder expresarnos de manera correcta y verdadera hacia Dios, primero es necesario recibir el don de la fe. Primero es necesario nacer de nuevo. Ninguna persona que haya recibido de verdad el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté obrando de verdad en su propia vida, va a poder expresarse de manera distinta a como lo hicieron estos fariseos y estos herodianos. Porque la naturaleza del ser humano sin Dios es la hipocresía. Es fingir justicia. Y de acuerdo entonces a este análisis que está haciendo Jesús de sus contradictores, en este primer punto pasamos al segundo, una respuesta sorprendente. Frente a lo que Jesús está viendo, de acuerdo a lo que Él es Dios y Él es hombre, y de acuerdo a sus dos naturalezas se entiende completamente a sus detractores, entonces los enfrenta con su respuesta. Pero para hablar de una respuesta tenemos que hablar de una pregunta, ¿verdad? No podemos hablar de respuestas sin preguntas. Una respuesta sorprendente, ¿a cuál pregunta? A la pregunta que nos pone Marcos en el versículo 14 al final del versículo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Luego de que llegaron adulando a Dios, luego de que llegaron adulando a Jesús, supuestamente dándole una dignidad pública, plantearon esta pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? A la cual Jesús responde:
Primero, diciendo lo siguiente. Versículo 15. Traedme la moneda para que la vea. Traedme la moneda para que la vea. Y la moneda que trajeron estos herodianos y estos fariseos es lo que se conocía en ese momento como un denario. El denario era una moneda de plata. Su material era completamente hecho o fabricado en plata. El denario era el equivalente al pago por un día de trabajo. Era el salario que recibía toda persona por trabajar un solo día. Y además de eso, el denario era la moneda del imperio. Era la moneda que el César había puesto en circulación, y escuche esto, que solamente aceptaba en los pagos de sus impuestos. A los romanos no se les podía pagar en otra moneda, solamente debía pagársele en el denario. Y el denario era el impuesto que cada año cada persona dentro del imperio romano tenía que pagar. Y por eso es que Jesús, luego de que pide que le traigan la moneda, lanza la pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es? ¿Y qué dicen? De César. Escuchen. Jesús, como no es ingenuo, Jesús es perspicaz, Jesús es sabio, Jesús es prudente, porque lo que estamos viendo también frente a la respuesta de Jesús con la pregunta, Jesús los pone a responder a ellos mismos. Y el primer recurso que usa es la moneda que se utilizaba para pagar el impuesto, el denario. Pero luego el segundo recurso es la imagen de la moneda y su inscripción. Y cuando él pregunta de quién es esta imagen y la inscripción, y ellos sin dudarlo responden de César, ¿saben qué estaban ellos reconociendo? Que ellos estaban bajo el dominio del César, porque ellos tenían que pagar ese impuesto también. Ellos están reconociendo que la persona que está tallada en ese denario, ellos lo conocen como el emperador. Y el emperador es su jefe, es su amo, es el dueño, es el que los tiene bajo yugo de esclavitud. Ellos estaban recordando por medio de la forma en la que Jesús está respondiéndole que son esclavos. Escucha eso. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron a esa esclavitud? ¿Cómo ellos pudieron hacer memoria de la situación en la que se encuentran delante de César, una situación de esclavitud? ¿Por qué estar ahí? Si usted lee todo el Antiguo Testamento, la respuesta es desobediencia. Porque no quisieron sujetarse a la autoridad mayor como pueblo. Y si no quisieron ser siervos de Dios, si rechazaron la esclavitud, teniendo a Dios como su único amo, ¿qué hizo Dios? Les puso otro. Y eso lo están entendiendo ellos, mientras están terminando de conversar con Jesús. Pero aquí hay algo más. Versículo 17. Luego de que ellos son capaces de reconocer la imagen de la moneda, en el versículo 16, ellos dicen, es de César. Jesús responde en el versículo 17, dad a César lo que es de César. De otra manera, ustedes son esclavos. ¿Y quién es su amo? Ustedes lo están reconociendo. César, páguele el impuesto. No hay otra forma de vivir en este mundo. Tiene que pagarse. Ustedes mismos lo están diciendo, César, el Señor, el amo, y ustedes son los esclavos. Páguenle. ¿Cómo cree usted que se sentirían ellos recibiendo esa respuesta? Más ira les dio.
Pero, ahora vamos a Romanos 13, en el Nuevo Testamento, por favor. Va a decir, bueno, Jesús está hablando con judíos. Y ese es el contexto de los judíos. Pero ahora, ¿qué dice el apóstol a los gentiles? Romanos 13, verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 7? Está diciendo lo mismo que Jesús. Pague. Ustedes son esclavos. Pague a su amo. Denle a César lo que es de César. Pero, no solamente podemos concluir que Cristo no encuentra ilegítimo el reconocimiento de la autoridad civil por medio del pago de impuestos, sino que además de eso, Cristo completa la frase. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Escuche esto. Jesús les está diciendo algo. Ustedes están intentando ponerme una trampa, queriendo hacerme decir que no le paguen al César lo que el César exige. Pero ustedes se lo pagan. Él lo sabe, ellos lo saben. Si no pagan, los matan. Pero mientras ustedes mismos son conscientes de que están pagando los impuestos que el César les exige, ustedes están robando a Dios. Y por eso es que les dice, y a Dios lo que es de Dios. Por eso les dice, hipócritas. Ustedes vienen a tratarme de engañar, haciéndome creer que ustedes tienen un celo sincero y profundo por Dios al no querer pagar los impuestos y que yo lo diga, cuando eso es falso. Ustedes le pagan a César, pero lo que le tienen que pagar a Dios, la honra, el tributo que tienen que darle a Dios, sencillamente porque es el Dios de ustedes son el pueblo de Dios, ustedes no lo hacen. Mientras ellos son legales con César, al mismo tiempo están siendo ladrones con Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Están utilizando la religión que Dios estableció y creó para ellos. ¿Para qué? Para lucrarse. Y no solamente para lucrarse, sino para que la gente adore a un Dios diferente, que no es el del Antiguo Testamento. Ellos han creado una nueva religión. Ellos han creado una nueva interpretación de la Biblia y lo hemos estudiado antes. Y por eso Jesús les termina diciendo, ustedes son esclavos de César, páguenle. Pero ustedes también son esclavos de Dios. No le pagan, lo están robando. Denle a Dios lo que es de Dios. Y por eso el versículo 17 termina diciendo que se sorprendieron. Quedaron desmantelados estos fariseos y estos herodianos. ¿Qué podemos concluir entonces esta mañana nosotros? Primero, Dios es el Dios de la palabra. Dios es el Dios de la palabra. Su palabra es verdad. Por eso nosotros debemos dirigirnos a Él en palabras verdaderas. Pero además de verdaderas, nuestras palabras también deben ser dirigidas a Él con sinceridad. No solamente debemos ser verdaderos cuando hablamos con Dios, sino que también debemos ser sinceros. Y como dijimos, necesitamos a Dios para poder cumplir con estos requisitos mientras nos comunicamos con Dios. Segundo, el problema no es pagar impuestos a autoridades civiles. El problema no es pagar impuestos a autoridades civiles. El problema es honrar a gobiernos humanos y al mismo tiempo deshonrar el gobierno de Dios. Ese es el problema.
Y es lo que Jesús está comunicando con su respuesta. En palabras de Cristo, la honra debe darse a ambas autoridades, pero en su debida proporción. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y tercero, esta es una conclusión que encontré en un comentario de Matthew Henry. Dice lo siguiente: nada supone una mejor trampa para los ministros que meterse en controversias acerca de los derechos civiles y establecer fronteras entre el príncipe y los súbditos. Hay que hacer lo que conviene y hay que hacer lo que no conviene en absoluto. Los ministros podemos tener posiciones políticas. Los ministros podemos interpretar la política de nuestro país, pero superior a nuestro entendimiento e interpretación de nuestra realidad está el ejemplo de Jesús. Y cuando a Jesús le preguntaron que si era necesario pagar impuestos, ¿Jesús qué dijo? Y Él los pagó. Hay que pagarlos. Oremos para que el Señor nos ayude entendiendo estas cosas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, porque Cristo, cuando fue desafiado públicamente, respondió públicamente. Cristo, sabiendo que era perfecto, Cristo, sabiendo que no tenía que esconder absolutamente nada delante de los hombres, malo por supuesto, tuvo libertad en sus respuestas frente al desafío de su autoridad como el Hijo de Dios. Señor, dale a la iglesia el mismo carácter. Señor, tu palabra dice que somos tus hijos adoptivos en Cristo Jesús. Necesitamos el mismo carácter de tu Hijo natural, Señor, para poder enfrentar a todos los detractores de la sana predicación de tu palabra, de tu evangelio, la cual resalta a toda autoridad instituida por ti mismo, pero como superior o suprema a la tuya, quien eres no solamente nuestro creador, sino también nuestro redentor. Señor, ayúdanos. Y ayúdanos a enfrentar las consecuencias de dar este tipo de respuestas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.